Ahora hablaremos sobre las constantes, ¿ok? Por ahí existe en algunas partes referencias sobre, por ejemplo, que podemos hacer lo siguiente. Podemos poner el numeral o el símbolo de gato. Utilizamos la palabra define, de definir, y ponemos, por ejemplo, aquí x igual y ponemos a 10, por ejemplo, ¿no? Y esto, por algún motivo, digo, sí sabemos por qué, pero por algún motivo a veces se confunde con el tema de una constante. Las constantes que son, podemos decir que es un elemento que mantiene su valor, como su nombre lo dice, constante. Durante todo el programa, ese va a ser su valor y no se puede modificar. En principio, podemos decir que esto en la teoría parecería una constante, porque en realidad lo estamos manejando así, pero esto a nivel muy teórico, en realidad es que en realidad no va a ser así, no es una constante, esto se conoce más y es una expresión. Entonces se va a complicar mucho el usarlo. ¿Por qué? Porque no es como tal la forma, podemos decir, adecuada de definir en este caso una constante. De hecho es una expresión como mencionamos. Entonces, aguas con eso o tengan mucho cuidado. Porque a veces, si lo vemos en un ejemplo, lo vemos en un código, pensamos que se puede utilizar de esa manera. ¿Cómo se trabaja una constante en C++? Utilizamos la palabra, en este caso, const, ¿ok? Colocamos el tipo y colocamos el nombre y le ponemos, en este caso, el valor. Recordemos que, por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿ok? Pero aquí, en este caso, no tendría, digamos, mucho sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque necesitamos que tenga un valor para que sea la constante, ¿no? Entonces, por eso es que vamos a colocarle el valor. Y por otro lado también hay una convención, por decirlo. Al momento de colocar los nombres a las variables, que ya que ya no son variables en sí, que digamos son una constante, de esta manera, digamos, el colocar el nombre a la variable minúscula, perfecto, no pasa nada. Pero cuando nosotros queremos convertir esto en una constante, el nombre que vamos a colocar debería de ser en mayúscula. Por ejemplo, algo que sí es habitual es poner así, mi constante, por ejemplo, ¿no? Y ponemos los nombres en mayúscula, como vemos, y si es una palabra o dos palabras o tres palabras que necesitan espacios, entonces debemos de colocar el guión bajo. Y así es como se acostumbra a colocar, en este caso, las constantes. Recordemos que la característica principal de las constantes es que, bueno, simplemente después no podríamos estar nosotros cambiando su valor. Por ejemplo, yo pongo aquí mi guión bajo constante y ponemos que va a ser igual a 20. Ponemos punto y coma, ¿no? Vamos a ejecutar el código, ¿ok? Me dice que hay un error. Perfecto, le decimos que fue. ¿Ok? Y aquí en la parte de abajo nos lo dice muy claro. La variable dice mi constante, o sea, porque en la teoría decíamos es una variable, pero como lo definimos como constante, entonces significa que no podemos tenerlo así, ¿vale? Entonces, en este caso nosotros quitamos esto, por decirlo, ejecutamos, ¿vale? Y vemos que aquí ya no nos marca ningún error, por claro, ya no estamos accediendo o intentando cambiar el valor. El valor en principio pues no tiene sentido que lo queramos cambiar porque es una constante.